Bienvenidos a Mi Akasha, tu lugar para hablar sobre espiritualidad y desarrollo personal. Comenzamos. Bueno, empezamos en un nuevo capítulo de podcast en el que me encantaría hablar de la energía femenina. Todos nosotros tenemos energía femenina y masculina. Da igual si eres hombre, mujer, no binario, no importa. Todos poseemos energía femenina y masculina. La energía femenina es la energía que recibe y la masculina la que da. Vamos a resumirlo así, muy simple, muy sencillo. Obviamente tiene muchas más aristas, pero vamos a centrarnos un poco en eso y en que la energía femenina es la que cuida y la energía masculina es la que acciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la mayor parte de casos? Que tenemos la energía femenina triturada. Durante generaciones y generaciones y generaciones, tanto hombres como mujeres, han triturado a la energía femenina. Ha sido una energía muy castigada con la consecuencia de que acabamos toxificando tanto energía femenina como también la masculina. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería tener las dos equilibradas y decidir cuándo quieres actuar a través de una o de otra. Por ejemplo, voy a hablar de mi proceso porque en los últimos meses he hecho como un gran vínculo, una gran recuperación de mi energía femenina y eso ha traído grandes consecuencias positivas dentro de mi desarrollo. Las personas que venimos con la energía femenina desconectada, no es porque hayamos nacido así, sino es porque normalmente, hablo a nivel general, es porque hemos tenido trauma en la infancia, hemos tenido una infancia en la que hemos tenido que cuidar o en la que hemos sido parentalizados, en la que hemos tenido que despertar muy jóvenes a responsabilidades que realmente tendrían que ser de adultos y hemos tenido que accionar continuamente, es decir, hemos en nuestra edad como más vulnerable, no hemos sido los cuidados que deberíamos de haber sido y nos hemos tenido que preocupar de tomar esa acción. Es decir, hemos desarrollado nuestra energía masculina desde muy temprana edad y eso hace que al final nos anclemos en esa energía porque no sabemos ir hacia la otra. ¿Qué consecuencias ha tenido esto, por ejemplo, para mí, en mi caso? Pues yo no sabía lo que era permitirme un abrazo, ¿no? No sabía lo que era permitirme el cuidado. Nadie me enseñó nunca la conexión con mis emociones, nadie me enseñó nunca a caminarlas, nadie me enseñó a ponerles nombre, nadie me enseñó a decir, me siento de esta forma, puedo hablarlo, puedo contarlo y puedo respirarlo, ¿no? Y eso, claro, luego en la vida adulta tiene muchas consecuencias. En mi caso es un poco más complejo tal vez que para la media, porque una vez que acaba esa etapa para mí, en la que yo pues durante mi infancia tengo que ocuparme de cosas que no me correspondían como niña. Luego llega la edad, con 13 años aproximadamente, sufrí bullying durante 2 años, un bullying bastante fuerte en el colegio, porque no fue solo por parte de mis compañeros, sino también de mi profesora, que esto es divino cuando el que te hace bullying es el profesor. Entonces eso me hizo también seguir tensa, seguir acumular más trauma. Luego, cuando soy más mayor, cuando ya estoy, cuando soy joven, ¿no? Sufro violencia de género. Y eso pues sigue acumulándose ahí el trauma, ¿no? Después, cuando todo parece que va perfectamente bien en líneas generales, tengo un trabajo, tengo una pareja y demás, una pareja sana, me doy cuenta de que, y esto me doy cuenta a través de mi pareja, de que yo no me permito que me abracen, no me permito ser cuidada, no permito, y estoy siempre tensa, siempre esperando a ver por dónde va a venir el golpe. Cuando tú tienes golpes repetidos durante toda tu vida, al final acabas con una subida de cortisol y catecolaminas crónico y estás todo el tiempo así, con todo tu sistema nervioso simpático, activo y alerta, porque por algún lado puede venir lo siguiente.
Y esto, claro, entonces yo no me podía relajar, no me podía relajar de ninguna forma. Yo no me permitía tampoco relajarme, tenía que estar siempre en actividad, no permitía a mi cerebro el descanso, no permitía a mi cuerpo el descanso. Y yo esto lo veo como que cuando yo no tuve a nadie que abusara de mí en ningún sentido, empecé a usarme a mí misma para abusar de mí también. Me convertí yo en la abusadora, ¿no? Yo he tenido muchos tipos de abuso en mi vida. Desde la niñez, que, bueno, considero que mi primer abusador fue mi padre a un nivel emocional. Luego fui parentalizada por ambos, mis padres eran adolescentes y ellos, bueno, pues al final juegas con las cartas que tienes, ¿no? Una madre con 16 años, un padre con 22, creo que tenía mi padre, pues pocas cartas hay ahí realmente porque ni siquiera ellos estaban todavía desarrollados. El cerebro se termina de desarrollar realmente a los 25 años, pues imagínate, ¿no? Entonces, luego yo sufro abusos sexuales de niña una vez por parte del padre de un amiguito del colegio. Después, sigo sufriendo diferentes abusos, he sufrido abusos laborales por parte de mis jefes y cuando ya no hay nadie que te abuse, pues sale la abusadora que hay en mí hacia mí misma porque no sabía, no conocía otro idioma. Y es un idioma que hay que aprender, el de la energía femenina. La energía femenina es la que te permite descansar, es la que te permite desconectarte de la acción, es la que te permite equilibrar. ¿Eso significa que la energía masculina es mala? No, la energía masculina es maravillosa porque es la que te permite llevar toda tu creatividad, que es la parte femenina también, te permita llevarla a la acción y obtener grandes cosas, ya sea a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel laboral, no importa. Es la que te permite tomar esa acción y bajar todo a tierra, ¿no? Que le decimos. Entonces, claro, cuando a mí se me acaba el entorno abusivo, pues empiezo yo. Y ahí es cuando Miguel, mi marido, me dice, oye, ¿te das cuenta de que no permites cuando te pasa algo que yo te abrace, te sujete? Yo decía, no, ¿cómo me vas a sujetar tú? Me tengo que sujetar yo. Soy yo la que tiene que hacer las cosas por sí misma. Soy yo la que se tiene que sanar. Soy yo la que se tiene que sostener. Soy yo la que se tiene que curar, ¿no? De cualquier cosa que le pase. Y esto no es así. Esto es un error. Este es el resultado de no maternarme a mí misma, de no saber cómo hacerlo, porque además no me podía permitir conectar con la vulnerabilidad. Para mí ser vulnerable era lo peor que me podía pasar en la vida, porque si era vulnerable estaba en peligro, porque durante mi vida, mis años más vulnerables, había estado muchas veces en peligro. Entonces era lo que había aprendido. No puedes mantenerte vulnerable, no puedes pisar. ¿Y cuál es la otra consecuencia? Te conviertes en alguien dominante porque toxificas la energía masculina y anulas la femenina, entonces te acabas volviendo en alguien dominante, incluso agresivo en el habla, tajante, como diciéndole a los demás todo lo que tienen que hacer, tocando muchas veces una frustración extrema. ¡Qué cansancio! Es agotador ser así realmente, porque además te sientes muy sola o muy solo, ¿no? Porque esto a hombres también les pasa. Sientes que eres tú contra el mundo o el mundo contra ti. Sientes que no puedes pedir ayuda, que está prohibido y que tienes que hacer las cosas perfectas. No puedes permitirte el error porque el error significa fallar y tú no puedes fallar. Entonces, bueno, con los años y mi trabajo personal, mis estudios y demás, fui haciendo esto consciente y fui como sanando cosas que me provocaban ser así, ¿no? Mis traumas de la niñez, mis bioshocks, los abusos, tuve que hacer mucha terapia. Bueno, y de hecho sigo haciendo terapia para sanar esa parte de abuso de mi vida, tanto de la que fui víctima por los demás,
como de la que fui víctima por mí misma, ¿no? Porque además yo he llegado a hacer locuras como durante 8 meses trabajar más de 100 horas a la semana. De hecho, ayer justo le contaba estaba en la peluquería y hablaba con mi peluquera y estábamos hablando justo de esto, ¿no? Del exceso de trabajo y demás. Y le dije, joder, es que yo he llegado a trabajar más de 100 horas, me he desmayado en el trabajo, me han dado 2 tortas, me han despertado, tuve un síncope vasovagal y me desperté y seguí trabajando. Y ella me dijo, ¿no fuiste al médico? No. Además, en mi trabajo me felicitaban por estas cosas, ¿no? Como, joder, tú sí que sabes, eres una tía súper fuerte, porque encima yo acabé, como no, trabajando en un sector en una empresa muy machista, donde eran casi todos directivos, solo éramos 2 directoras de 28 directivos que había. Muy exigente a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Y encima, las que éramos mujeres, teníamos que demostrar que podíamos ser hombres. De esto no voy ni a opinar hoy día porque... Entonces, nos veías a las 2 que habíamos, que las 2 teníamos una super mega energía masculina increíble. Más que muchos de los chicos que estaban ahí dirigiendo con nosotras, ¿no? Porque ellos no tenían que demostrar tampoco esa energía masculina, porque ya se daba esa energía de acción, esa energía, porque que es una energía masculina mal vista realmente y equivocada, ¿no? Por parte de los demás, el querer proyectar esa energía en un hombre o en una mujer. Y nos veías a nosotras y éramos agresivas, ejecutivas, mamma mía. Entonces, claro, encima se fomentaba este tipo de actitud en la empresa, en la que yo me sentía súper mega cómoda trabajando en esa época porque estaba como demostrando toda mi valía a base de trabajo duro, a base de accionar, a base de no cuidarme, a base de todo. Entonces, claro, pues súper orgullosa de desmayarme un día del trabajo por agotamiento, levantarme y seguir trabajando como si nada, como si nada. ¡Wow! O sea, ahora miro atrás y digo, ¿de cuántas formas distintas yo he podido llegar a maltratarme a mí misma? Y eso es duro, ¿no? Obviamente me perdono y de hecho es que ni siquiera considero que tenga nada que perdonarme, ¿no? Porque fue una etapa de mi vida por la que tenía que pasar y que acepto, igual que las anteriores también. Pero me ha costado mucho salir de ahí. De hecho, cuando yo empiezo a estar agotada, cuando caigo enferma, evidentemente, o sea, no había otra salida más que caer enferma. Yo tengo una enfermedad genética que desarrollé a lo bestia. Todas las enfermedades genéticas no se desarrollan igual. 2 personas con la misma enfermedad genética no las van a desarrollar de la misma forma. Y yo la desarrollé a lo bestia. O sea, mi cuerpo gritaba por autocuidado, por descanso, por respeto, porque además yo tenía un lenguaje interno muy negativo, de eres estúpida, no vales nada, no lo has hecho perfecto, va a venir cualquiera y lo va a hacer mejor que tú no vales. O sea, terrible, realmente. Hasta que con el paso del tiempo, el paso de los años, me hacen cada vez como empezar a darme cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir así a un nivel físico, evidentemente. No podía seguir así a un nivel mental, emocional. Estaba hecha mierda. Llegó un punto y esa época fue como muy oscura, que yo me levantaba por la mañana, me sentaba en la cama y me ponía a llorar porque tenía que ir a trabajar. No podía más. No podía más, pero tampoco me permitía el descanso. Ni siquiera cuando yo no estaba trabajando en épocas donde yo, en vez de hacer más de 100 horas a la semana, el máximo lo tengo en 120, no sé, son 122, 100, porque contaba las horas. Cuando llega un momento que pongo un límite, y el límite que pongo es intentar no trabajar más de 80 horas. Esos son 2 jornadas laborales. 2. Pues como sentía que me sobraba tiempo, me ponía a estudiar.
estudiaba al mismo tiempo que hacer 2 jornadas laborales. Y además, de vez en cuando, pues hacía sesiones, porque ya estaba entrando en temas con Reiki y demás, pues me permitía hacer sesiones o acompañamientos de Reiki. Es como tela. Ahora lo miro atrás y digo, ¿cuándo dormía? Yo creo que dormía muy poco. No, esto no lo recuerdo, lo tengo como totalmente vaciado de la memoria. Sí recuerdo que no había día de descanso, o sea, no existía el día de descanso. Y no recuerdo si tenía problemas de sueño, si dormía, si no dormía, no consigo recordar eso. Entonces, luego con el tiempo fui y puse otro límite, que fue intentar no trabajar más de 65 horas. Y así, poco a poco, hasta que llegó un punto que dije, no más, voy a trabajar 40. Y fue una locura porque la empresa se lo tomó muy mal. Muy, muy, pero muy mal. Fue horrible lo que tuve que aguantar de reuniones, comentarios, de qué pasaba, que yo porque hacía 40 horas. Y esto fue el final, ¿no? Mío en esta empresa. Lo tenía muy claro que, o sea, que basta. Pero ¿qué ocurría? Que yo cuando llegué a hacer 40 horas, que esto fue ya al final, yo ya tenía 34 años o 35, algo así, no recuerdo bien. Siempre me buscaba cosas para hacer en el tiempo restante, porque para mí hacer 40 horas es como si viviera de vacaciones. Es muy heavy que alguien diga, no, yo trabajaba 40 horas y me parecía que estaba de vacaciones. Estaba como, wow, tengo mucho tiempo libre, pues me voy a dedicar a hacer otras cosas. Y ahí ya pues hacía otras cosas, hacía acompañamientos completos, estuve haciendo de barquera, hacía voluntariados. Es que, no, o sea, tenía siempre la agenda llena porque no me permitía tener espacios vacíos. ¿Qué pasaba con los espacios vacíos? Que tenía que conectar conmigo. En un espacio vacío era descansar. Y para mí era, no puedo descansar, pierdo el tiempo si descanso. O sea, imagínate cómo funcionaba mi organismo y ahí ya estaba hecha mierda literalmente a nivel físico, a nivel de enfermedad. Yo ahí ya tenía más que diagnosticada mi enfermedad genética, tenía diagnosticado lupus, todavía no sabía que tenía la enfermedad metabólica, pero estaba hecha mierda literalmente. Al punto de que, bueno, a muchos puntos. Entonces, para mí era como, estás enferma, lo sabes, no te cuidas lo que debes y no te permites el descanso. Y ya no era un descanso físico, porque yo ya ahí había cosas físicas que no podía hacer, sino que era un descanso mental. Yo no sabía hasta ahí qué significaba tumbarme en el sofá y no hacer nada, absolutamente nada. ¿Qué me ocurrió? Que me quedé embarazada. Yo ya había tenido 3 pérdidas, había perdido 3 embarazos y ese embarazo, el último, fue como bastante duro porque tuve hemorragias desde primera hora. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que tuve que estar 3 meses metida en una cama y solo me permitían levantarme para ir al baño. Y eso fue como, bueno, mi mundo entero tuvo que parar, absolutamente todo. Y fue la primera vez, yo creo, en mi vida que conecté con el descanso. De hecho, me acuerdo de estar en la cama y comer, ver series, no hacer nada, no hacer absolutamente nada y tener un sentimiento de culpabilidad horrible, de llamar al trabajo y qué tal va todo, y puedo hacer esto desde casa y puedo no sé qué, y puedo, o sea, era como obsesión por el tienes que producir, 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 producir. Luego, con el tiempo, yo perdí a mi hijo finalmente, o sea, no, se me presentó un parto muy prematuro y perdí a mi hijo en el parto. Y luego tuve que estar descansando un tiempo más y empezar a recuperarme emocionalmente, que esto fue también un punto de inflexión, porque tuve que empezar a conectar con mis emociones,
que eran en ese momento horribles por la pérdida. Y a esto me llevó a entender que tenía que empezar a cuidarme, ya no por mí, sino por toda mi vida entera. O sea, era como, ¿qué estás haciendo con tu vida? Que hubo un momento de inflexión muy fuerte ahí de, ¿esto es lo que quieres? ¿Vivir así? ¿Vivir siempre haciendo? Y a mí en ese momento yo empecé a estudiar psicogenealogía y en psicogenealogía como que tienes que tocar bastante la infancia, bueno, aparte del transgeneracional y demás, ¿no? Y ahí, haciendo, recuerdo, un ejercicio de psicogenealogía, conecté con algo que me dijo mi padre, bueno, que nos decía mi padre cuando era niña, de tú tienes que ser, tú solo sirves para producir, producir, producir. Ahí estaba no es la única cosa, evidentemente, pero ese recuerdo me golpeó en la cara y de ver a mi padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez, incluso él decía, esto, no recuerdo bien cómo era esa frase ahora, pero relacionaba un poco con la productividad, con los cerdos, con... Bueno, no importa. Pero siempre era el producir, producir, producir. Disciplina, disciplina, disciplina. De hecho, me acuerdo, las 3D, disciplina, disciplina y disciplina. Ojo que él es la persona menos disciplinada de la vida. Menos. Pero bueno, cada uno tiene su proceso y el suyo era un poco complicado, yo creo. Y entonces ahí, a pesar de que yo ya había estudiado bioneuroemoción anteriormente, bastante más, como 7 años antes o 8, algo así, esos estudios de bioneuroemoción, aunque muy completos, no me habían hecho profundizar tanto, ¿no? Yo creo que tuvo que llegar el momento justo en mi vida en el que yo estaba parada, no estaba en la acción, no estaba en el estudia y recoge información, sino en el vivencial. Por eso, de hecho, las formaciones de mi escuela son todas vivenciales, porque se asimilan de una forma distinta. Y cuando yo recordé eso fue como, wow, espera, que es que aquí tenemos más problemas de los que yo creo. Y con el paso de los años, poco a poco, he ido recuperando energía femenina. Hasta que el año pasado tuve un encuentro bastante especial. Estaba en Roma, creo que fue en Roma. Y a mí me gusta mucho, a pesar de que yo no soy una persona religiosa, no me interesa la religión para absolutamente nada, me encanta visitar templos. Me encanta, o sea, soy una apasionada de entrar a iglesias o cualquier otro tipo de templo ligado a cualquier religión. Me apasiona, porque en los templos se vive una energía bastante particular, es una energía distinta. Es realmente, yo creo que es por la condición que se le da de lugar sagrado para la gente que lo pisa. Y íbamos por la calle, por Roma, entonces le dije a Miguel, mira, ahí hay una iglesia, me llamó la atención, fuimos, entramos y algo me impulsó hacia el fondo, a la izquierda, y encendimos una vela, no sabía de qué, ni qué santo era, ni de qué nada, pero sentí el impulso de encender una vela, me senté. Y hay veces que a mí me pasa cuando voy a recibir información muy intensamente, todo el cuerpo me pide entrar en meditación. Entonces yo en ese momento estaba como haciendo muy, muy consciente de la fuerte necesidad que yo tenía de anclar, de terminar de anclar mi energía femenina y mi autocuidado. Entonces ahí noté ese impulso de entré en meditación y vi delante de mí a María de Magdala o María Magdalena cómo ponía unas rosas en mis manos y me instaba a hacer como un camino, ¿no? Bueno, me enseñó unas cuantas cosas y demás y cómo conectarme con mi propio sagrado femenino. Para mí fue como, wow. Bastante sorprendente, porque ya digo que yo no tengo nada que ver con la religión, no soy una persona religiosa, pero bueno, ahí a partir de ese momento yo hice consciente que ella era una de mis guías, es mi guía de... yo tengo 2 guías que yo siento energía masculina y una guía de energía femenina, y bueno, era ese guía. Nunca me había preocupado ni por ver ni por saber, es algo que siempre me ha dado igual y me sigue sin importar. Pero fue como un antes y un después, porque automáticamente empecé
a reconectar de verdad con mi sagrado femenino, con mi energía femenina. ¿Cómo empecé a hacerlo? Empecé a cuidarme, a abrazarme, a permitir que me abrazaran. Miguel ya desde hace como 1 año o 2 me obligaba a que yo fuera abrazada todos los días durante 60 segundos al menos. Cuando abrazamos a alguien y estamos más de, creo que eran 40 segundos, nosotros empezamos a segregar hormonas de placer, hormonas que nos van muy bien, sobre todo serotonina. Entonces, Miguel, nosotros pactamos de que él me haría parar para abrazar. Y entonces él cuando quiere, cada día, las veces que quiera, me dice, ven y dame un abrazo y yo tengo que estar ahí, tengo que estar al menos 1 minuto abrazada a él, parando totalmente. Porque todavía me costaba el parar, pero no el parar, no ya en el trabajo, porque yo ya tomé una determinación hace 2 años o 3 años empecé a tomar esa determinación. La primera era cuidarme, porque yo tengo una patología y tengo que tener un cuidado físico extremo. La segunda es no hacerme daño físicamente, porque yo me he hecho daño físicamente de muchas formas, a través del ejercicio, a través de, por ejemplo, hace 3 años dijimos, vamos a caminar, venga, tal. Claro, yo desarrollo una enfermedad metabólica en el 2020 por la que cojo 40 kilos. Para mí eso es terrible, coger tanto peso. Yo siempre he estado en un peso, en normopeso, e incluso en épocas de mi vida he estado en infrapeso. Entonces, de repente ponerme en obesidad, mamma mía, lo que fue para mí. Entonces, es una enfermedad que es bastante complicada de manejar, rarita, y que no tiene tratamiento. Te puedes operar, pero yo no soy candidata a la operación por mi otra enfermedad genética, por el tema de las hemorragias y demás. Entonces, yo digo, vamos a caminar. Yo sabía que no podía caminar. Y esto es energía masculina toxificada. Hacer algo, accionar, a pesar de que sabes que no puedes hacerlo, que te vas a hacer daño. Y Miguel me dijo, seguro, mira que no puedes caminar más de X, ¿no? Y dije, no, vamos a caminar. Empezamos el primer día y Miguel me acompaña con los perros, tranquilos, me siento las veces que necesito y demás. Resultado, al 4º, 5º día me empezaron a doler las rodillas, pero yo seguía, ignoraba el dolor. Me tomaba una pastilla. Autocuidado a la basura. El 10º día ya no podía caminar. O sea, no era que no podía caminar 5 minutos, es que no podía caminar ni 10 segundos. Pues nada, voy al traumatólogo, me hacen las pruebas necesarias y recibo la gran bronca. ¿Qué has hecho? Bueno, pues he caminado. Sabes que no puedes hacer eso. O sea, no es que no pueda caminar, es que no puedo caminar más de 10 minutos. Vale, pues el resultado fue 2 meniscos rotos, un músculo roto, que me costó muchísimo recuperar, y un quiste roto que estaba lleno de líquido, también se rompió, que ni siquiera sabía que tenía. Esto es energía masculina tan toxificada, estar tan en la acción que te prohíbes el cuidado a ti misma. Entonces ahí fue cuando yo empecé ya a tomar determinaciones fuertes. Es decir, lo primero, yo voy a parar 4 meses al año. 4 meses al año no voy a hacer nada más, no voy a estudiar, no voy a hacer nada que tenga que ver con absolutamente nada de actividad y me voy a dedicar a irme a la playa, a tomar el sol, a nadar, que nadar sí puedo. Me voy a dedicar a tener contacto con el agua porque además me va muy bien físicamente. Voy a hacer rehabilitación, voy a tener a mi fisio, que al final el fisio lo tengo todo el año, pero me voy a cuidar de verdad. 4 meses al año yo tengo que parar de hacer cualquier cosa. Y eso se ha mantenido en el tiempo. Por eso yo siempre digo que hago 4 meses de vacaciones al año, porque paro totalmente para cuidarme. Luego, con el paso del tiempo, empecé a hacer más cosas y cada vez más y más descanso. Hasta el punto que dije, yo no voy a hacer más de 15 horas de actividad a la semana. El resto del tiempo lo voy a dedicar a estudiar, a hacer mis prácticas espirituales y a descansar, porque creo que he hecho actividad para 30 vidas. Y no tengo por qué.
porque mi abundancia no va a depender nunca de la actividad que yo haga. Mi abundancia va a depender siempre de cómo sea mi estado interno. Absolutamente siempre. Y esto lo he ido llevando a cabo en estos 3 años hasta que tengo ese encuentro en esa iglesia en Roma y demás. Y después de eso empecé a hacer cosas aún más extremas de energía femenina, como empezar a cuidar mi cuerpo físico de verdad. ¿Cuál es el resultado de cuidar mi cuerpo físico de verdad? He perdido 20 kilos de los 40. Es algo alucinante como cuando cambia el interior, lo físico termina cambiando, o sea, tú te conectas a tu campo cuántico, a tu supraconsciente, bajas una información determinada, empiezas a accionar de una forma distinta y automáticamente vienen las consecuencias. Entonces, he perdido 20 kilos, que eso para mí es muy necesario. De hecho, todavía tengo que perder los 20 restantes. Hago un ejercicio pausado con un entrenador personal, porque yo no puedo dejar de hacer algún tipo de ejercicio, tengo que estar siempre intentando reponer músculo en mi cuerpo, porque mi enfermedad tiene que ver con el colágeno. Entonces, tengo un entrenador personal que me ayuda con mis ejercicios, tengo a un fisioterapeuta que me ayuda con mi rehabilitación y empiezo a cuidarme de otra forma. Empiezo a cuidarme desde el total disfrute, desde el hacer cosas que me conectan con el disfrute. El disfrute es energía femenina. Y están cambiando tantas cosas, o sea, el equilibrar tu energía masculina y tu energía femenina es tan importante porque ahora puedo diferenciar las dos totalmente. Puedo saber cuándo estoy en una, cuándo estoy en otra y puedo elegir en cuál estar, dependiendo del día. Y sobre todo, me he permitido el lujo de apagar el despertador. Yo ya no me despierto con despertador. Ahora, por ejemplo, mi perro está enfermo y directamente dormimos poco en casa, pero apagué el despertador. Dije, basta, chao, ya no quiero más despertador, porque era como... Esto empezó primero yo levantándome a las 5 de la mañana. Luego a las 6 estaba reventada. Tenía que dormir siesta después de comer porque no podía con mi alma. Y dije, ¿por qué? O sea, si yo me quiero levantar, porque a mí hay prácticas por la mañana, hacer la sadhana, yo soy instructora de yoga, entonces para mí el yoga es una parte importante y a mí me encanta recibir al sol, hacer sun gazing, hacer un poco de yoga, luego recibir al sol. Me apasiona. Pero mi cuerpo decía que no, tía, que te dejes de historias, que esto, que no ves cómo estás después. En vez de estar vitalizada, estaba hecha un saco. Entonces dije, perfecto, pues me voy a levantar a las 8. Y estuve meses levantándome a las 8. Hasta que escuché a alguien decir en un reel, en un vídeo de TikTok, escuché decir que había renunciado al despertador y que ahora permitía, y dije, wow, ¿y si hago lo mismo? ¿Qué pasará? ¿A qué hora me despertaré? Me despierto a las 9, a veces a las 8, a veces a las 9. Pero es mi cuerpo el que se despierta, no me despierto con un pi, 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 que es bastante desagradable. Esto lo hago porque me lo puedo permitir, porque he ido construyendo una vida que me permita ese descanso. Claro, evidentemente, si tienes hijos, si tienes responsabilidades que te hacen levantarte a las 7 de la mañana, pues entonces tienes que desarrollar cosas, herramientas en ti que hagan que el levantarte a las 7 de la mañana no sea un calvario. Pero yo dije, si puedo levantarme literalmente a la hora que mi cuerpo quiera, ¿por qué me pongo un despertador? ¿Qué sentido tiene el despertador para mí? Más que la creencia de que estoy obligada a levantarme temprano. ¿Cuántas cosas hacemos al cabo del día por una creencia de obligación, por una creencia impuesta por la sociedad?
¿Cuántas cosas hacemos? Yo he descubierto que yo hacía muchas, muchísimas. Entonces empecé a quitar el despertador, ya no lo he vuelto a poner más, y me despierto pues a las 8 y las 9 o las 9 de la mañana. 9 como máximo, realmente creo que nunca me he despertado más tarde de las 9 de la mañana. Que tampoco es un crimen despertarse a las 9 de la mañana, pero yo he tenido que autoconvencerme de que no es un crimen, de que no soy una mala persona por despertarme a esa hora o soy una mala ciudadana del mundo. Y luego mi día pues se basa en hacer mis prácticas espirituales por la mañana, igual que antes. Luego, pues hacer, si tengo que darme masajes o tengo que, lo que es el autocuidado del día a día, ¿no? Y después, pues ya a partir del mediodía, yo como muy temprano, a partir del mediodía, de las 12:30 a 1, que yo como, entonces ya empieza pues un poco más mi actividad, empiezo a estudiar o tengo citas con mi mentora o empiezo a crear cosas que quiero para la escuela y luego pues doy mi clase sobre las 5 de la tarde. Y después de la clase, la mayor parte de días digo, ¿qué hago? Pues mira, tengo esto pendiente, lo voy a acabar o no. O simplemente apago ordenador y hasta el día siguiente. Y muchas veces incluso me encuentro haciendo cosas por placer absoluto y total que tienen que ver con el trabajo. Y son placer, porque a mí mi trabajo tengo una suerte tremenda de que mi trabajo me apasiona, me encanta. Llámese suerte, llámese créalo, ¿no? Porque yo creo en la suerte también, pero creo más en crea tu vida como a medida. Y creo que es lo que yo he hecho, crear una vida a medida que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero de verdad, literalmente me ha costado eso. El explotarme a mí misma tantos años, el haberme perdido, ver crecer a miembros muy importantes para mí de mi familia, el haberme perdido muchas horas con mis perros, el haberme perdido pero tantísimos encuentros familiares porque yo tenía que trabajar, porque yo no me podía permitir, porque no. Y ahora digo, pues mira, lo siento, pero se acabó. Ahora priorizo a mi familia, priorizo lo que yo quiero hacer en mi vida, priorizo el placer con la consecuencia de que todo mi sistema de información ha cambiado, mi sistema energético de información, y soy más abundante que nunca. En todos los sentidos, en el sentido emocional, en el espiritual, en el económico, en el profesional, en el familiar. Yo miro en mi salud, o sea, es alucinante cómo mi salud va muy acorde a todas las acciones que yo he hecho en mi vida. O sea, somos un reflejo total y absoluto físicamente de lo que hacemos. Y estoy muy contenta. Estoy muy contenta de haber podido recuperar mi autocuidado, de haber podido empezar a permitir totalmente que me cuiden también los demás. El permitirme conectar con mis emociones, ponerles nombre, respirarlas, caminarlas, dejarlas ir cuando tengo que dejarlas ir. Estoy increíblemente contenta del camino que he hecho. Y el entender que no quiero accionar de esa forma más. Y esto siempre depende de lo que para ti sea el éxito. Si para ti el éxito es convertirte en culturista, pongo un ejemplo, entonces vas a tener que currar para ser culturista, vas a tener que entrenar muchas horas, vas a tener que hacer muchas competiciones y hacer lo que sea necesario, trabajar tu mentalidad, trabajar la disciplina, vas a tener que hacer eso. Si tú quieres hacer otro tipo de trabajo, pues tendrás que tener los estudios y hacer los esfuerzos necesarios para hacer ese trabajo. Pero para mí ya lo más importante es la coherencia, entrar en coherencia con tus dos energías, entrar en coherencia dentro de tu vida con lo que tú realmente quieres hacer, sanar todo aquello que te separa. O sea, entrar en coherencia con todo, entrar en coherencia energética, en coherencia emocional, en coherencia mental. De nada sirve que hagas 60 horas a la semana y que te vivas quejando de que haces 60 horas a la semana o de que estás amargado, y esto yo lo hacía continuamente, amargada por tener que trabajar tanto y agotada de la vida. Yo no quiero despertarme con 80 años y decir, ¿qué carajo he hecho yo con mi vida? Porque de hecho hay un estudio que hizo una enfermera, que ahora no recuerdo el nombre, sobre, le hacía 5
preguntas, ella era enfermera de paliativos, y le hacía 5 preguntas a los pacientes que estaban en el proceso de morir. Las respuestas siempre eran las mismas. Nadie se arrepentía de no haber accionado sobre lo laboral, por ejemplo. Todos se arrepentían de no haber accionado sobre el autocuidado, el pasar más tiempo con los suyos, el perder oportunidades, el haber vivido con cierto miedo. Muchas veces tenemos miedo a cosas que son invisibles. Tengo miedo a quedarme sin, cómo voy a perder este trabajo donde me explotan, si tengo miedo de que no voy a encontrar otro. O sea, y al final, bueno, es un poco lo que la sociedad busca, ¿no? Que vivamos con miedo. Y yo ese salto ya lo dejé atrás. Ya dije, basta. Ahora de lo único que puedo llegar a tener miedo es de volver a perderme a mí misma. Por lo tanto, sé que nunca lo voy a hacer, que voy a seguir en mi autocuidado, en el no esfuerzo. No quiero que nada en mi vida siga siendo un esfuerzo. Quiero hacerlo todo por placer. Ojo, eso no significa renunciar a tus responsabilidades. Mis responsabilidades van, por ejemplo, yo tengo 3 perros, 2 gatos, y yo soy responsable de ellos. Y haré todas las cosas que tenga que hacer por ellos. Una cosa no quita la otra, pero siempre todas las decisiones que están en mí las voy a tomar en base a lo que me hace disfrutar y en base a lo que me hace vivir de verdad, no en base al machaca, machaca, machaca. Entonces ahora he conseguido liberar mi energía femenina, mi energía de autocuidado, mi energía de autopriorización, con mi energía masculina, que siempre la he tenido en exceso, de accionar solo cuando realmente tengo que accionar, de dar solo cuando realmente tengo que dar. Y esto es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Y bueno, ha sido un podcast muy largo, no esperaba hablar más de 40 minutos, pensaba que hablaría 20 como mucho, pero creo que es una parte de mi proceso importante. Y si estás donde yo estaba, en autoexplotarte, en no disfrutar la vida, en que todo sea un calvario, quiero decirte que se puede hacer distinto y teniendo éxito. Se puede. Si yo he podido hacerlo tal y como yo era, tal y como yo vivía mi vida, te aseguro que cualquier persona puede. Así que te mando un abrazo enorme, ¡mua!, y espero verte pronto. ¡Chao!